Perfecto. Hola, muy buenos días. Hoy estamos Buenos con, días, ¿qué tal? con Carlas Folguera. Muchísimos años trabajando, pues bueno, con el fútbol formativo, exjugador de hockey, lo ha ganado todo, muchos títulos, conoce el deporte en profundidad. Un placer tenerte por aquí. Y la primera pregunta, sé que a veces cuesta mucho, pero un poco si podías presentarte, de dónde vienes y dónde estás ahora, en qué momento de vida te encuentras. Vale, mira, yo soy Carles Folguera Felip, fui durante 16 años deportista profesional en dos clubes ganadores y tuve la oportunidad y la suerte de poder formar parte activa en estos dos clubes. Uno fue el Igualada Hockey Club de la década de los 90, el otro el Fútbol Club Barcelona de finales de los 90 y principios del 2000. Y nada, tuve la suerte de estar con grandes compañeros luchando por muchos títulos y desde este punto de vista tengo la experiencia de haber estado en los buenos momentos del deporte, también en fracasos, en decepciones, en frustraciones. O sea que el proceso del alto rendimiento con todo lo que conlleva, pues lo he vivido. Después, a partir del año 2000-2002, formé parte como director de la Masía durante 17 años. Después formé parte como co-creador de un proyecto que se llamaba Masía 360, ya no solo enfocaba el proceso formativo de 60, 80 residentes en la Masía, sino ya iba 600 deportistas con sus familias, con su entorno, de 5 deportes profesionales: el fútbol masculino y femenino, el hockey sobre patines, el básquet, el balonmano y el fútbol sala. Y nada, desde hace 2 años y medio estoy por mi cuenta, acompañando procesos formativos de algún deportista, de algún entrenador y de algún club deportivo. Y a partir de aquí pues hago conferencias e intento aportar mi granito de arena en todo aquello que tiene que ver con formación deportiva, iniciación deportiva, proceso deportivo, valores en el ámbito deportivo. Y también últimamente estoy muy enfocado en lo que creo que es o tendría que ser el alto rendimiento deportivo y los procesos por los que tiene que caminar el alto rendimiento deportivo. Muy bueno, Carlas. Muy Estuve trayectoria, durante 7 experiencia. años en la universidad, Ahora, sí, en la Universidad Blanquerna, dando dos asignaturas: didáctica de la educación física y bases pedagógicas de la actividad física y el deporte. Y básicamente es mi trayectoria. Una es deportiva, como deportista profesional, de aprendizajes en primera persona y como equipo. Después fue cómo acompañar procesos formativos de jóvenes deportistas en etapa de alto rendimiento, pero aún siendo en edades de formación, de proceso deportivo, pero encaminados al alto rendimiento. Y a partir de aquí, pues cuando he estado por mi cuenta, todo este aprendizaje de proceso personal vivido, mi experiencia con lo que he vivido en el acompañamiento con otros deportistas, jóvenes deportistas, pues le he intentado dar una cierta objetividad y unos ciertos recursos y en ello estoy. muy bueno. Nada, te iba a decir que sobre eso vamos a basar la charla. Han salido varios temas muy, muy interesantes. Pues alto rendimiento, formación, valores. Si quieres, empezamos vamos a empezar por un poco evolutivo. Si quieres esa Vale, mirada un poco hacia perfecto, los jóvenes, perfecto. ¿cómo detectas ese talento? Y luego ese talento cómo se va moldeando para que, bueno, para preparar a esos chicos para que lleguen bueno, algunos sí, otros se quedarán en el camino, pero por lo menos también, aparte de formar deportistas, se forman a personas y cuáles son un poco los aspectos que para ti son más importantes. Yo siempre digo que muchas veces cuando se define talento se define como aquello que hace especial a un niño o una niña que hace deporte, ¿no? Aquello que les hace diferentes. Y normalmente esta diferencia de inicio, cuando la observamos en aspectos claramente técnicos, claramente de habilidades. Incluso muchas veces hay un desarrollo incluso físico, ¿no?, que te atrae, ¿no? De cómo puede ser que este chico, con la altura que tiene, con la envergadura que tiene, se mueva tan rápido, sea tan ágil. ¿Cuántas posibilidades tiene este chico, no? Y yo siempre digo que el talento es holístico. El talento también es
valores, el talento también es estilo de vida, el talento también es mentalidad. Y yo siempre digo que puede ser que de alguno de estos 4 aspectos, el técnico, el entender el juego, la toma de decisiones, el táctico, ¿sí? Incluso el físico e incluso el mental, puede ser que alguno de ellos no estemos en un momento óptimo o no destaquemos en alguno de estos. No hay ningún problema, siempre y cuando los demás nos compensen, ¿no? O sea, si siempre tuviera alto rendimiento y fuera máximo nivel aquel deportista que destaca técnicamente, estaría todo escrito, ¿no? En el mundo del deporte, ¿no? Yo tengo más recursos, tengo más opciones de habilidades, yo voy a destacar y voy a sobrevivir, ¿no? Y creo que el mundo del deporte está lleno de ejemplos de deportistas que sin ser excelentes técnicamente, por mentalidad, por actitud, por liderazgo, por ser cuestionador de un grupo, por su fuerza física, por su anticipación, por mentalidad, han acabado teniendo carreras deportivas del más alto nivel, ¿no? Y hay veces que hay deportistas que teniendo estos recursos técnicos, estas habilidades que les hacían diferentes y especiales, no han llegado a lo que se esperaba de ellos por no tener otras características que creo que también forman parte del talento. Entonces yo te diría que el talento es las 4 cosas en una, ¿no? Es esa mezcla de técnico, físico, entender el juego y también de mentalidad. Buenísimo ahí. Te quería preguntar por los valores ahora, porque muchos chicos, que están en altos o grandes equipos sí que se trabaja mucho eso, pero bueno, hay otros que están en otras escuelas que no tienen tantos medios y claro, al final se fijan en, pues, en lo que ven en la tele, lo que ven en las redes sociales y hay deportistas o equipos que sí que dan importancia a los valores, pero otros no lo dan tanto, no se ven que unos valores del deporte o de la vida y claro, esos chicos también copian, imitan, pues digamos lo mejor del deporte y lo menos bueno del deporte. ¿Cuáles son para ti esos valores fundamentales que tienen que tener sí o sí pues los jóvenes deportistas? Y yo te diría que si entendemos como valor aquello preciado, aquello que realmente te suma en tu trayectoria, en tu proceso deportivo, yo te diría que hay uno que está muy en desuso, yo te diría que últimamente, históricamente, que es el proceso, el valor de la paciencia, ¿no? Queremos ir muy rápido, no queremos quemar etapas y parece que el éxito tenga que ser inmediato y ya, ¿no? Y yo creo que no ayuda en el proceso formativo. Después yo quiero creer que hay un valor que puede parecer como un antivalor, que es la ambición, ¿no? Yo siempre digo ambición igual al deseo de querer mejorar, el deseo de querer aprender, el deseo de querer enfrentarme a mis zonas menos cómodas, a mis zonas de aprendizaje barra ir más allá. Creo que es un valor muy importante. Y después, mucha gente a veces habla de la motivación. Yo hablo más del espíritu de superar adversidades, de la resiliencia. De todos pasaremos por procesos de aprendizaje y por procesos de experiencia en nuestra trayectoria deportiva de expectativas no cumplidas, de pequeñas decepciones o grandes decepciones, de algún que otro fracaso. Y en ese el disfrutar del deporte tiene que estar en todos los procesos. Es evidente que en el alto rendimiento el hecho de disfrutar de una situación de presión, de público en contra o de una situación que muchas veces vemos a cara o cruz, también tienen que formar parte de esto y evidentemente sacrificio, esfuerzo, renuncias. O sea, yo te diría que es difícil que haya un valor único, pero yo te diría que el proceso de la paciencia es clave, la resiliencia es muy importante y evidentemente todo aquello que tiene que ver con los autos, que digo yo, el autoconocimiento, la autoconfianza, el autocontrol de tus emociones. O sea, hay muchos
valores dentro del proceso que te harán que tu trayectoria deportiva sea más sólida y pueda llegar a más. Vale, qué bueno. Te quería ir ahora a preguntar un poco por qué piensas del resultado, si es posible disfrutar del proceso, de ese camino y, bueno, que al final el resultado sea una consecuencia, ¿no? Que a veces, muchas veces nos obsesionamos con el resultado, con ganar, ganar, ganar. Es verdad que ya en la base, en la iniciación deportiva, ya el resultado parece como, ¿no? Ves padres, entre comillas, que salen de sus casillas porque quieren el ganar y que mi hijo juegue y gane bien. Y muchas veces dejamos por el camino que este es un viaje largo, y yo pongo la metáfora que es un viaje donde es verdad que tiene que haber una ambición, una determinación, una autoexigencia, pero a la vez en este viaje nos tenemos que llenar de una mochila de recursos, de experiencias y de opciones que harán que en el proceso lo disfrutemos más y que al final tengamos más posibilidades de poder conseguir nuestros objetivos. Pero tenemos que tener en cuenta en este proceso una cosa que para mí es súper importante. Lo mismo que quiero yo cuando tengo 12, 13 años, lo quieren los demás que compiten conmigo, ya sea en equipos individuales o en equipos colectivos. La idea es, ¿cuándo yo me sentiré orgulloso de mí mismo? Cuando en este proceso de entrenar, aprender, progresar, evolucionar, adquiera más recursos que me permitan, en el hecho de saber competir, de que la motivación no juegue en contra mía, sino que juegue a favor mía, tenga más posibilidades, entre comillas, de éxito, ¿no? Y a menudo es ganamos, perdemos, ganamos ganadores, perdemos perdedores, ganamos triunfadores, perdemos fracasados. Y yo creo que no tiene nada que ver con esto. Yo creo que lo que decía antes es un proceso lento, sostenido en el tiempo, que me tiene que permitir llegar a opciones de competir cuando sea el momento, con 17, 16, 18 años, con más recursos, con más opciones, nada más que esto. Y después ya veremos. Puede ser que le haya dado todo. Yo siempre digo, cuando uno lo ha dado todo, ha intentado sacar provecho de sus experiencias y ha creado y ha generado en sí mismo un proceso de aprendizaje, yo no sé si para el deporte, pero para la vida habrá sido una persona de éxito. Y eso para mí es lo que me llena. Mm. Y para construir esa persona de éxito en la vida, la importancia ha salido ya varias veces en la conversación, en tus respuestas, Carlas, me gustaría preguntarte por esa gestión emocional que vemos que no la tienen muchos deportistas de alto nivel. Y bueno, los jóvenes se está trabajando con ellos, hay entrenadores cada vez más preparados y qué importante es, ¿no? Esa gestión emocional en el día a día, en los fines de semana de competición. ¿Cómo la trabajas tú en tus procesos, Carlas? Bueno, yo en mis procesos lo que sí siempre hago es eh, preguntar mucho. O sea, preguntar mucho para entender qué le pasa por la cabeza a ese deportista entrenador, cuáles son sus pensamientos, cuál es su run en la cabeza, para entender un poco más dónde se proyecta, cuáles son sus miedos, cuáles son sus retos, cuáles son sus expectativas, para entenderlo, ¿no? A partir de ahí yo creo que se asocia mucho, a partir de los pensamientos, unas emociones, ¿no? El cómo me hace sentir este pensamiento que yo tengo en mi cabeza, ese run que me viene, me genera seguridad, me genera decepción, me genera empoderamiento, me genera dudas y normalmente al final acaban sucediendo en ese triángulo mágico que yo digo que son pensamientos, emociones, unas conductas y unos comportamientos. ¿Sí? Eso es muy difícil de explicar en pocas palabras, pero yo sí que creo que necesita en este caso, como muy bien has dicho, en ese proceso formativo de la gestión emocional, del entrenador educador. Del entrenador que cuando pasen procesos y conflictos tenga la capacidad de actuar de una única manera, que es la que creo yo. Una es, puede ser desde el castigo, desde has hecho esto, que ha ido en contra del equipo, te castigo, sí, no vas a jugar, ¿no? O la siguiente es, voy a intentar aprovechar lo que ha pasado
para que no solo te sirva a ti, sino que para que también sirva al equipo, ¿no? Y en esa gestión de grupo, en esa gestión emocional, es lo que hoy es aprendizaje de uno porque me ha pasado a mí, están aprendiendo todo el equipo, ¿no? Entonces, o victimizamos a alguien o nos hacemos como entrenadores educadores responsables de que aquello que ha pasado nos tiene que hacer crecer como grupo, como equipo en mayúsculas. Preguntar por liderazgo. ¿En qué modelo de liderazgo crees? Has hablado ahora del entrenador barra educador. Educador, sí. Y si crees que dentro del grupo puede haber varios líderes o qué piensas sobre esto. Sí, yo creo que es muy importante que cuando hablamos de la figura del entrenador educador, en el fondo es la palabra mágica. Es un profesional que tiene unos conocimientos de su deporte, pero que también tiene que tener unos conocimientos de cómo liderar, cómo gestionar un grupo diverso, con diferencias y que emocionalmente puede ser diverso desde la individualidad. A partir de aquí, este acompañar tiene que pasar por, creo yo, en mi modesta opinión, por entender que hay diferentes roles, que hay diferentes maneras de ser en este grupo, pero que si hay una cosa que tiene que quedar muy clara es que tiene que haber un objetivo común, un foco como grupo que tiene que ser equipo. Y que en ese grupo equipo van a haber conflictos, van a haber expectativas no resueltas, van a haber diferentes situaciones que se tendrán que liderar. Hay veces que se podrán liderar desde el propio grupo, desde el capitán o esos dos elementos en edad cadete, juvenil, infantil, que tengan la personalidad suficiente como para decir, creo que es el momento de que nosotros hablemos en primera persona desde la responsabilidad y desde la autoexigencia de qué es aquello que podemos hacer mejor o si, por ejemplo, nuestros hábitos en nuestro día a día, nuestro estilo de vida, nuestra entrega en los entrenos es la que tiene que ser. O sea, puede haber ese liderazgo que venga o puede ser un liderazgo que lo trabaje en este caso el entrenador. A mí me gustó mucho una frase no hace mucho que decían que el éxito de cualquier equipo deportivo pasaba por tres momentos claves. Uno es lo que pasa en el entrenamiento barra partido, lo que pasa en el vestuario y lo que pasa en la vida personal de cada deportista. Entonces, si lo que pasa en los entrenos barra proceso de aprendizaje, barra proceso de mejorar para poder competir y para cada vez ser mejores, eso es una parte, forma parte del entrenador indiscutiblemente y de los deportistas. La parte de lo que pasa en el vestuario es emociones, egos, conflictos, el tener muy claro cuál es el foco donde quiere llegar este equipo, a qué se comprometen, qué disciplina hay, qué grado de exigencia hay, ganas de mejorar, de aprender, de superarse. Y después, evidentemente, yo siempre digo que cuando vas enfocado al alto rendimiento, lo que pasa en tu vida personal, aquello que tú haces cuando nadie te ve y que influirá en tu rendimiento, es un elemento clave de mejora. Y aquí estoy hablando de tu sacrificio, tus renuncias, cómo tú comes, cómo tú descansas, cómo tú gestionas tu tiempo libre, cómo tú te relacionas, cómo tú te cuidas. Esos son elementos claves que te tienen que llevar indudablemente al alto rendimiento entendido como mejora, como progresión y como ser cada vez mejor de lo que eres. Muy claro, Carlas. De camino, el camino hacia el alto rendimiento y luego ya estando en el alto rendimiento, hay dos temas que me gustaría mucho saber tu opinión de cómo gestionamos los fracasos. Pues el fracaso de un chico que lleva tantos años preparándose y se queda a las puertas del profesionalismo, que no llega, y también el fracaso luego que va a haber muchas derrotas más que victorias. Y también el lado contrario, la gestión del éxito, pues hablabas antes también de que a veces llegan a la élite muy, muy temprano, que los tiempos no se respetan tanto, esa paciencia que tú pides no se tiene muy en cuenta y luego que muchas veces el éxito no es fácil en una sociedad donde parece que hay muchos deportistas y que han puesto voz, cada vez conocemos más casos,
donde les ha resultado muy, muy, muy complicado gestionar el éxito y acaban teniendo pues depresiones bueno, y muchas más cosas porque claro, es que es muy difícil eso, ¿no? ¿Qué te parece? Uf, es una pregunta muy potente y te agradezco que lo hagas, pero da para mucho, da para una tesis. Yo te explico el cómo yo lo veo. O sea, yo más que la gestión del fracaso, hablo siempre de la gestión de las expectativas que no has conseguido realizar, ¿no? Porque en el fondo yo siempre decía que cuando los chicos del Barça fichan por el Barça, hay una celebración en su pueblo, desde un pueblo de Coruña, de Galicia, de Extremadura, lo que sea, y lo fichan, hay fiesta nacional en el pueblo. ¡Qué éxito! Le ha fichado mi hijo con 12, 13, 14 años. Yo siempre digo que después hay un proceso que a menudo llevan a que haya un entierro, metafóricamente, el día que ese jugador, por competencia en el equipo, porque no ha llegado lo que sea, o porque realmente la pirámide de los que acaban consiguiendo el éxito por los que ellos se les fichó, son mínimos, es un porcentaje mínimo, ¿no? Yo aquí siempre pongo en la balanza que en ese proceso, una cosa es que todos los chicos de alto rendimiento, todos sin excepción, quieren llegar a lo máximo. Yo no me he encontrado en mi carrera deportiva, después de 20 años trabajando con deportistas, nadie que me diga, no, no, es que yo no quiero llegar a lo máximo, no, no, todos. La pregunta es cuando tú le dices, ¿vas a poner toda la carne en el asador para intentar que sea posible? Una cosa es el compromiso barra respuesta de boca, sí, y la otra es el cómo tú te vas a compromover para que eso se haga posible. Y aquí estoy hablando de renuncias, de sacrificios, de entender que en el proceso te vas a encontrar chicos mejores que tú, equipos mejores que tú, o que vas a tener que salir de tu zona de confort de donde siempre jugabas para jugar en otra posición que te es menos cómoda, que te es más complicada. Y aquí solo hay un proceso. Tendrás la capacidad de resiliencia barra de movilizarme en un aprendizaje para superarme. Y aparte de aquí pueden pasar dos cosas. Que aun haciendo esto no llegues o que haciendo esto tengas más opciones de perdurar. Si no llegas habiendo hecho esto, yo siempre les decía, tú eres un triunfador en la vida. Tú habrás triunfado en la vida. Como persona que hace deporte y que estás encaminado al alto rendimiento, ese proceso de dudas, de aprendizajes, de resiliencia, de perseverancia, de sacrificio, de renuncias, de cuidarte, de darlo todo, te servirá para la vida. Para mí no eres un fracasado, no eres un frustrado. Esta es para mí la primera opción, ¿no? La segunda opción que a mí me gustaría poner encima de la mesa es ¿cómo se gestiona el éxito? Tú has dicho, no es fácil. Yo siempre digo que el éxito tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Yo estoy de acuerdo que he llegado, con 18 años llego a un primer equipo, perfecto. ¿Cómo yo voy a perdurar en este equipo? ¿Qué es lo mejor que yo tengo de mi juego, de mi manera de ser, de mi mentalidad? ¿En qué tengo aún que evolucionar? ¿Estoy dispuesto a hacerlo, a crecer? Porque yo siempre digo que el éxito es como la montaña, ¿no? Donde hay poco espacio, cabe poca gente y a menudo falta aire para respirar. Quiere decir que hay muchos que empujan y que quieren estar en la cima. O sea, no vas a perdurar en la cima siempre o durante muchos años. Te deconstruyes un poco, te construyes en ese grado de crecer, tener más recursos, tener más opciones o difícilmente vas a perdurar, ¿no? Y aquí sí que me gustaría mucho hablar de que yo creo que en el alto rendimiento y en la gestión del éxito tiene mucho que ver la gestión de las emociones. O sea, cuando hablamos de bienestar emocional es, ¿qué recursos tengo yo para que la competición, entre comillas, me ponga, me anime, me ayude a dar lo mejor de lo que soy capaz? Y no me destruya la presión del público, la importancia del partido, ese grado de ansiedad. O sea, cuando yo veo figuras caídas que han sido número 2 mundiales, número 3, y creo que por un bienestar emocional, por mil motivos, lo dejan porque no están disfrutando de este proceso. Esto es una cosa que yo creo que en el proceso formativo, desde inicio, desde edades muy tempranas, tendríamos que empezar a trabajar. ¿Qué recursos podemos dar? ¿Qué autorregulación emocional podemos dar? ¿Para qué?
entre comillas, ese run que todos tenemos que tener en la competición, sume en nuestro favor, no nos destruya. Esa para mí es la esencia de hacer compatible el estar en el alto rendimiento con mi bienestar emocional. Qué interesante, Carlas. Para ir terminando, me gustaría que, nada, un par de preguntas. La primera, para que hicieras ahí una reflexión de un poco ese ideal, si es posible, del deporte consciente, y a ello me refiero un poco de alcanzar los deportistas que disfruten el proceso, que consigan ese estado de flow cuando compiten, cuando entrenan, y que es difícil, yo lo sé, porque en la sociedad hay muchos estímulos, mucho ruido, están los pensamientos. No sé si, Carlas, cómo se consigue, porque cada vez parece que es No, complicado. es muy complicado. Yo soy un amante de la programación neurolingüística, soy un amante de aprender técnicas de relajación consciente, de, de una respiración consciente, de una relajación consciente y de una visualización como proceso que me ayude a adquirir esos momentos donde, bueno, donde puedes incluso llegar a convertir una buena acción, una buena ejecución, un buen partido en algo excepcional, en algo flow, ¿no? Pero sí que es verdad que en la PNL a mí personalmente me ha ayudado mucho para preguntar, para entender y para hacer aflorar en el que realmente es el protagonista de su proceso nativo, de cómo es él, cómo desde mi autoconocimiento, cómo desde quién soy yo, desde cuáles son mis puntos fuertes, cuál es mi estilo de vida, cuál es, por ejemplo, mi entrenamiento invisible, cómo yo aprendo, cómo yo veo una amenaza en una oportunidad, cómo yo descubro que tengo áreas de mejora y que tengo por encima retos. O sea, este yo creo que es el elemento para mí importante, ¿no? El cómo yo contigo llegamos a generar un proceso de acompañamiento que revierta en que tú eres el protagonista. Pero a la vez, por mi experiencia, por mis preguntas y tal, no hay proceso de cambio si no hay un proceso de toma de conciencia. O sea, yo digo que muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque, porque no estamos parando a pensar, a hacer un stop, una reflexión. ¿Dónde voy? ¿Por qué voy hacia allí? ¿Para qué voy hacia allí? ¿Y qué estoy dispuesto para que al ir hasta allí me sienta súper contento de ese proceso? Ahí está la cuestión. Cuando tú no haces este proceso de entenderte a ti mismo, conocerte a ti mismo, ser sincero y transparente contigo mismo, yo creo que es la clave de todo el proceso. Si alguien no te puedes engañar es a ti mismo. Entonces, para mí este es el proceso importante, ¿no? Cómo yo conecto con el entrenador, con la persona que está en este proceso de sacar lo mejor de sí mismo, para, primero, que se entienda, dos, para que reflexione, tres, para que se ponga en marcha, ¿no? Y esto es un trabajo que es difícil en una sesión de 60 minutos explicártelo, pero sí que es verdad que yo te pongo un ejemplo. Yo no he conocido ningún entrenador de los que yo he estado que no tenga la necesidad de compartir sus procesos de entrenamiento en la semana, sus dudas, sus tomas de decisiones, su gestión de conflictos, porque en el fondo están solos ante el peligro. Y hay veces que puede haber un staff, que entre el staff se genere esas dinámicas que entre todos se ayuden, pero a menudo esto no pasa. La pregunta es, yo como líder, ¿por qué no puedo compartir mis miedos, mis expectativas, mis dudas? ¿No? Y no se trata de que yo te haga a ti consciente o que tú tomes conciencia de que, por ejemplo, ¿y tú qué harías diferente de lo que estás haciendo para conseguir resultados diferentes? Por ejemplo, oye, ¿y cómo gestionas un conflicto? ¿Desde lo punitivo o desde explorar posibilidades de crecimiento del equipo? ¿Desde que lo que ha pasado solo le sirva a la persona que le ha pasado o le sirva a todo el grupo? Por cierto, tus motores, ¿de dónde quieres llevar al equipo?
¿tienen un punto de locura o no? ¿O son razonables? ¿O son...? ¿No? Entonces, da para mucho, pero sí que es verdad que yo creo mucho en el hacer consciente, en elevar conciencia al deportista barra entrenador de su proceso formativo, del suyo, desde la transparencia y desde la humildad y sinceridad. Muy bueno. Para terminar, te quería preguntar, Carlas, por tus proyectos en este año y también dónde te podemos encontrar. Yo ahora precisamente estoy liderando con la NSA. NSA en este caso es Nastic Sports Academy, que es, estoy liderando un proyecto donde entrenadores, residencia, parte residencial y parte académica es todo uno en un campus de primer nivel donde después de 2 años de experiencia estamos teniendo un éxito increíble. Y todo este proceso formativo pues lo estamos liderando muchas personas, pero yo soy una de las partes que lidera este proyecto. Y después me estoy centrando en acompañar a entrenadores en este caso deportistas de alto rendimiento, pero en edades muy jóvenes, para entendernos, ¿no? Y estoy participando me están llamando para hacer muchas conferencias sobre alto rendimiento, sobre entrenamiento invisible, sobre valores en el proceso formativo. Y próximamente seguramente iré a México, cuando se resuelva el tema, en este caso en Ecuador, con un proyecto de alto rendimiento, donde creo que irá, algún representante de la selección argentina de fútbol, y estaremos durante un par de días o 3 hablando de qué entendemos por alto rendimiento, qué entendemos por proceso formativo. O sea, las mismas preguntas que más o menos me has hecho tú en un contexto en un formato conferencias barra talleres, barra indagar un poco entre todos. Y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, estoy disfrutando como un enano y en ello estoy. O sea, a mí siempre me verás al lado del deporte, de los valores, del proceso formativo y de intentar ayudar a que uno sea consciente de que puede haber mejora, aunque a veces el camino lo veas negro y lo veas muy, muy duro o muy difícil. Muchísimas gracias, Carlas. Ha sido un enorme placer.